productores, marcas, maestros destiladores, bartenders, visitantes, consumidores. ¡Arriba limón! En este segundo día vamos a tener un programa muy cargado y vamos a empezar, como no, con el señor Jared Brown. Quiero un aplauso enorme para él. Es alguien que no necesita muchas presentaciones, pero os tengo que contar algunas cosas. Es maestro destilador, es historiador, ha escrito más de 36 libros dedicados a nuestro arte, a nuestra pasión, y también ha escrito más de 100 artículos dedicados también a un poco pues, a todo lo que nos mueve, al motivo, ¿no? Que hoy es el gin, pero otros días son otros motivos. ¿Okay? También está como escritor en Mixelany Books y los podemos encontrar pues, tanto en la cita que tenemos ahí como en donde ya sabéis todos, no voy a hacer más páginas de publicidad. Y con esto y un gin tonic, ¿verdad? Vamos a empezar con esta presentación de Jared Brown que va sobre dos fabulosas bebidas. Le dejo la palabra a él, intervendré para traducir cosillas, para matizar cositas y voilà, y hacer las bebidas, ¿vale? Forgive me for presenting in English. My Spanish is very bad. I'm fluent in 7 languages, just enough to apologize I don't speak the language. But for me, my language has always been history, the history of drink. Why talk about just 2 drinks with gin, the gin tonic, the martini? It's simple, because these 2 drinks account for 95% of the sales of gin in drinks. Aquí lo hemos entendido todos, pero rematizar que vamos a hablar sobre las 2 bebidas más importantes del mundo del gin, que son, como todos sabemos, pues el gin tonic en forma de combinado y el dry martini, que cumple un 95% de las ventas de la ginebra, están ahí. But to talk about the gin tonic, which I'll do first, vamos a empezar con el gin tonic. It has 2 stories. The story of the birth of gin, which I won't bore you with today. La historia del gin tonic tiene 2 historias, la historia del gin, la historia de la tónica, y con la historia del gin no nos quiere aburrir hoy. Because there is someone following me who will do that much better. Porque viene alguien justo detrás que lo va a hacer mucho mejor. Mr. Charles Maxwell, who will be Charles Maxwell, que tenemos aquí. I will bore you with the history of tonic. Entonces vamos a aburrirnos un poquito con la tónica, which begins with the story of sparkling water. Que empieza un poquito con el agua gasificada. We go back to 1581, and in Germany they documented the benefits of Selters water. A partir de 1581 empiezan a recomendar el uso de aguas tónicas para la salud, medicinalmente. If you consider throughout history, the #1 cause of death in the world was diseases from water. Casi todas las enfermedades eran enfermedades que provenían del agua. Bebíamos aguas que no estaban en buen estado y nos enfermábamos. But not just death, but discomfort, sickness. So stomach problems were the most common problem in history. Pues con problemas de estómago, obviamente el agua va directamente a nuestro estómago y teníamos todo tipo de cosas que no voy a contar ahora porque acabamos de desayunar, pero vamos, males de estómago y problemas varios. Before modern medicine, sparkling water was considered a miracle. Antes de las tónicas, el agua gasificada era considerada como un milagro, era magia. So the water from Selters was shipped around the world, but the problem was, when it arrived, it had no bubbles. Se empezó a producir por todo el mundo, pero cuando llegaba a los destinos ya no tenía burbujas, porque no sabían mantener la burbuja dentro de esa agua gasificada. But the next step in the evolution of tonic was the discovery of quinine and of cinchona bark and its use. El siguiente paso importante, el siguiente descubrimiento va a ser la utilización de la cinchona, la corteza de la
quinina que tenemos aquí, que ahora os la pasaré para que la podáis oler también un poquito, y eso es lo que va a cambiar un poquito todo. In 1631, quinine from Cinchona was found to treat malaria. 1631 in Rome, it was called Roman fever. 1737, Charles-Marie de Condamine discovered it again as the treatment responsible for opening up Africa. Prior to the discovery of the use of cinchona bark and quinine, explorers could not go from Europe to the tropics. You went to the tropics, you died. Bueno, en 1631 la quinina realmente basada en la cinchona, que es lo que estamos pasando ahora mismo, se descubre para tratar la malaria. No se descubre, ya se utilizaba, ¿vale? La gente de ahí ya lo utilizaba, lo descubrimos nosotros como occidentales. Y luego en 1737 se llamaba la fiebre romana. En 1737 Charles-Marie de la Condamine, ahí sí que me sale bien, lo vuelve a descubrir y empiezan a ver los grandes beneficios que tiene, por lo tanto empiezan a plantarlo en muchos sitios, sobre todo en África. ¿Por qué? Porque el problema era que si íbamos al Caribe, si íbamos a los trópicos, lo que nos pasaba a nosotros es que moríamos. Now, going back to the sparkling water, 1767, 1770, Joseph Priestley was the first to experiment with carbonation. En 1777 hasta el 70, el señor Joseph Priestley es el primero que realmente va a hacer experimentos para carbonatar ese agua. In 1771, his paper published on this was the first in history. Y en 1771 es la primera vez que lo podemos leer en un papel. But he was not alone. Tobin Bergman, the same year, published a similar work, but Tobin Bergman was very cheap. So he wanted to find a cheap way to make the water. So he found a way to work with sulfuric acid and chalk to create carbonated water. Entonces, bueno, no es el único. También el señor Tobin Bergman lo que va a buscar es la manera de hacerlo más barato, porque siempre estamos mirando el coste. Por lo tanto, él empezó a trabajar en un trabajo muy similar, pero lo que utilizaba era ácido sulfúrico y chalk, que es tiza. Por lo tanto, podemos ver un poquito el efecto que tenía en la bebida carbonatada, ¿verdad? If you were taking notes and I'm going too fast, I will be happy to show you the slides after. Que si necesitáis escribir y si vamos demasiado rápido, que os puedo enseñar las fotos después. O sea que estad con nosotros. I will wait for him, but not for you. Me va a esperar a mí, pero no a vosotros. Es una broma, reíros por favor. Gracias, Carlos. Le contratamos para eso, Carlos Moreno es el mejor. 1776, Thomas Henry. Thomas Henry believed this sparkling water would be as fashionable as French wine in the taverns and the cafes. He saw great potential in this wonderful drink, not as a medicine, but as something to drink socially. En 1776, el señor Thomas Henry lo que intenta cambiar es el modelo de consumo. Ya no es una bebida medicinal, sino que es una bebida más fashion, más moderna, para tomarla en los locales, incluso sola. So he produced them in his apothecary in Manchester with a northern accent that I only wish I could imitate. You'll have to have Charles do his northern accent later. Charles luego nos explicará mejor esa parte. Enter Jean-Jacob Schwepp, or Johann Jacob Schwepp if you're in Germany, and he was born in Germany, moved to Switzerland, established his carbonated water company, then 1792 moved the company to London. It failed until a prominent doctor said that it was a great product and he endorsed it. You may not know the name Erasmus Darwin, but you should know his son, Charles Darwin. Como todos sabemos, un poco más la historia de Schweppes.
Realmente pues en 1783 se mueve de Alemania, llega a Suiza y empieza a crear su compañía de agua carbonatada. En 1792 mueve la compañía a Londres y no le está yendo muy bien, está teniendo bastantes problemas hasta que Erasmus Darwin, que es el hijo de Charles Darwin, respalda esa bebida. De alguna manera es como si se convierte en una especie de embajador, lo diría, para que lo entendáis, que dice esto es bueno, esto es saludable, tomadlo. Por lo tanto, todo el mundo lo empieza a tomar. One of the secrets to Schweppes' success was a bottle created by William Hamilton, patented in 1809, called the Hamilton bottle or torpedo bottle. En 1809, el señor William Hamilton va a crear y patentar la botella torpedo. Because the problem was, when you made the carbonated water, you could put it in a bottle, you put a cork in, the cork would become dry, and all of the gas would come out. El problema estaba en que cuando carbonatizábamos el agua, aunque le pusiéramos un tapón de corcho, el corcho al ser corcho, pues respiraba, por lo tanto todo el gas se escapaba. So, as Tupac demonstrated, it's almost impossible to get this bottle to stand up. Eso es, como he demostrado claramente, es imposible tener la botella recta. So, when this bottle was in the shop, it was on its side. Por lo tanto, en las tiendas se vendía de lado. Even until 1902, there was a company in London selling restaurant supplies, and they sold stands to hold as many as 6 of these bottles for soda fountains. Incluso una empresa en Londres que empezó a crear pues esa cosita que podéis ver ahí, que era para poder tener las botellas de tónica disponibles y que estuvieran pues visualmente visibles. Now, if you go on eBay, you can find these bottles. They're not expensive, but the stand, ooh. Entonces estas botellas las podemos seguir encontrando, consiguiendo, pidiéndoselas a nuestros amigos de Schweppes, por favor, una de estas, pero la parte de abajo cuesta un pastizal. You can pay 6 or 10 euros for a bottle, not one this nice, but for a basic torpedo bottle, but for the stand maybe 80 euros. O sea que te cuesta 8 veces más realmente la base de la botella. Lo que nos pasa ahora es otra cosa. La botella que hay dentro. Next, in the history of the development of tonic comes Pierre-Joseph Pelletier, who in 1820 discovered how to isolate the quinine, and he named quinine from the cinchona bark. Now, from then, this really opened up tropical exploration, tropical travel, helped the British to take over India. And up until 1943, the only quinine in the world was manufactured from the cinchona bark, was made naturally. En 1820, como podemos ver, es el señor Pierre-Joseph Pelletier, francés, mira también, ¿verdad? Que lo que va a hacer va a ser aislar realmente el extracto de quinina, ¿vale? De la raíz o de la corteza que os he pasado, pues lo que va a hacer es sacar el extracto y llamarlo, nombrarlo quinina, y a partir de ahí es cuando ya no es cinchona bark, sino que es quinina. Y se sintetiza en 1943 pues por el señor Woodward, la compañía Woodward y Darwin. But let's look at what is tonic. Pero veamos qué es una tónica. ¿Qué es tónica? Now we have the quinine, we have the sparkling water. We wonder when tonic was born. Well, 1836. Here is a newspaper article talking about tonic water. Aquí tenemos distintos artículos periodísticos que nos van a explicar en distintos años para ellos qué era el tonic water. What this meant was the river was clean. Unos decían que era el agua del río que estaba limpio. That was tonic water. Eso era tónica water, agua tónica. 1839, another example.
the finest tonic waters. The finest tonic waters were coming from the ground. Luego en el 39 pues, se saca otra teoría que son las aguas que salen del suelo. Estas son las aguas tónicas. 1853, the incomparable discovery, tonic water to put in your hair. En el 53 se descubre el increíble invento de echarte agua tónica en la cabeza. Which is why I can tell you with certainty when tonic water, as we know it, was born. It was the 28th of June, 1858. No sabemos cuándo nació el gin, lo que sí sabemos exactamente es cuándo ha nacido la tónica. Quedaros con esa fecha, 28 de junio de 1853. That day, ese día, Mr. Pitt announced his new patented quinine bitter tonic water. El señor, los Pitts, lo que van a hablar es de una agua carbonatada con quinina y amargo. Entonces esto ya es la tónica que más nos suena, no es tonic water. And he had many doctors who appeared in his ads saying that this product was better for their patients than drinking brandy and soda, which is what the doctor usually gave you as a prescription. Pues en aquella época los doctores te prescribían beber brandy y tal, ¿no? Normal, un poquito de alcohol para sentirnos mejor, pero ahí cambia un poco el tema con lo del tema tonic water, sino que empiezan a prescribir muchos doctores que tenemos que tomar aguas tónicas para resolver nuestros problemas intestinales. You may have heard that the gin tonic was born in India. Todos sabemos que el gin tonic nació en India. With the British Army or with the East India Company. Con la Armada Británica ocupando el lugar. But they had no sparkling water, they had no carbonation that we have found. Pero el agua que tenían ahí, la tónica que utilizaban en aquella época en la India para hacer esos tan famosos gin tonics de la época, no tenían carbónico, no eran tónicas. They were drinking quinine, sugar, water, gin. Lo que bebían era quinina, azúcar, agua y ginebra. But is that really a gin and tonic without proper tonic? Pero sin carbonatado, sin burbuja, no sería tonic. After this product was released, this was the morning newspapers, probably by afternoon in London, they were already putting in the gin. El día siguiente en el que realmente salió este artículo, pues la gente reflexionó y entonces lo que hicieron fue echar esa agua carbonatada directamente dentro de la ginebra. And that's because they normally had a little bit of beer for breakfast. Y eso es porque normalmente solían tener un poquito de cervezas para el desayuno. But, oh yes, we talked a lot about how the tonic opened up the tropics, but and that every soldier had to drink his daily ration of the quinine. How serious was it? It was very serious. In World War II, all of the warring nations knew that if you controlled the tropics, you controlled the world. And you would not control the tropics with guns or bombs. You would control the tropics with the chincona. Después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta claramente que el que quería controlar el mundo tenía que controlar el trópico, y no se controlaba el trópico con bombas ni con armas, se controlaba el trópico pudiendo estar en él para empezar, porque si no estabas protegido de malaria, morías. The problem was the Japanese controlled the islands that had the chincona bug. Los japoneses son los que controlaban las islas y las zonas que tenían la chinchona. And that's why in 1943, American scientists made the first synthetic quinine, but it was atabrine. It was not quite as effective, but still they were encouraging the troops to take it.
Entonces los norteamericanos, como no tenían esas buenas relaciones con los japoneses, tienen que hacer una quinina no natural y empezar a realmente a recomendarlo y a casi obligar a sus soldados a tomarlo para poder luchar en las batallas. Then in 1944, they first successfully made the synthetic quinine. ¿Y a partir de qué fecha? En el 44 ya consiguen sintetizar esa quinina que es la atabrina. The first quinine without cinchona. Sin la chinchona, ¿ok? La primera quinina sin chinchona, sino quinina como sintética. But even today, it is less expensive, it is easier to make the quinine from the natural cinchona. Aún así, y hoy también sigue siendo más barato hacer quinina con chinchón. So even the cheap tonic is still going to be made with the natural ingredient. Entonces el chinchón siempre debería estar hecho con ingredientes naturales. Enough about the gin and tonic? Enough. Okay. Enough. Now for the other drink, the martini cocktail. Ahora vamos al siguiente cóctel, más importante, que sería el martini. The earliest mention of a drink in the style of a martini was 1884, O.H. Byron in the Modern Bartender's Guide. And if you look down at the bottom here, to make a Martinez cocktail, you make the same as a Manhattan, only substitute gin for whiskey. And if you look at the ingredients in these Manhattan cocktails, aquí podemos ver en 1884, como todos sabemos, las primeras menciones de lo que es el martini, el Martínez, y nos damos cuenta en el Martínez en la receta que es exactamente igual que un Manhattan, pero cambiando el whisky por ginebra. but very shortly after that, Y enseguida después de esto, 30th of June 1887 was the first mention of the martini. en 1837, en este periódico de Brooklyn, tenemos la primera mención del Martini. Ya no es Martínez, sino cambia a Martini. So if the Martinez was parent of the martini, it had a child when it was very young. Entonces, si el Martínez es muy parecido al Martini, tuvieron un hijo cuando eran muy jóvenes. Because when you look at these dates, they're very close together. Cuando miramos las fechas, están muy cercanas. And at this time, there was also another drink that was documented in Uruguay, the San Martin cocktail, En Uruguay también tenemos una receta del San Martin cóctel, which was equal parts gin, Italian vermouth, and dash of orange bitters. y era la misma cantidad de gin, de vermouth, con un toque de vermouth, de angostura, perdón. Orange. Right. The first mention of a bartender making the drink versus just a mention of the drink was October of 1887, and it was referring to William Mulhall, who was the head bartender at the Hoffman House. And if you note, Martini is capitalized. Esta es la fecha en la que por primera vez un bartender, o sea, la mitad de nosotros, salimos realmente en el periódico como preparando un cóctel, ¿no? What else? Oh, the capitalized, the big M. Ok, y entonces empezamos a ver que el Martini sí que tiene letras mayúsculas, mientras que el absenta no, el vermouth tampoco, el whisky tampoco, el Holland Gin sí que tiene, o sea que se convierte en un nombre propio, el Martini con mayúscula. I have to say, it's very different making a presentation with you instead of my wife, because we're halfway through this. I'm so sorry about it. No, we're halfway through this, and we haven't had a fight. Not one argument. This is going very well. Sorry. It's calling. Oh no, he had already called her. She's been listening through his phone. But she can't reply.
¿Habéis entendido? Que es más fácil estar haciendo esta presentación conmigo que con su mujer, que es Anastasia Miller, que todos también la habréis leído o visto, porque discuten mucho menos, porque con Anastasia están pues discutiendo ellos y la gente escuchando. Y ahora estaba diciendo que a lo mejor es que estaba Charles conectado con ella o que ahora mismo iba a llamar y dice no, realmente es que está escuchando la ponencia por teléfono and when you come back home and who's this guy? Who's this guy? ¿Y quién es este tío de perillas? But I'm often asked, the first martini cocktail, stirred, shaken? No, neither. You know, even in the picture here, in the article, it shows how the first martini cocktail was mixed. It was thrown. And this, como podemos ver en la imagen, el primer martini no fue agitado ni removido, fue throwing. ¿Cómo le llamamos aquí? this is Nosotros aquí, oxigenado, escanciado. This technique was used for mixing almost all drinks from the late 1700s up to about 1900, and then it began to fade. And there were two bartenders, old bartenders, quoted in a New York newspaper. They watched a bartender fill a shaker, pick it up, shake it, and pour the drink, and one said to the other, "This is the death of the profession of bartending." All he did was shake the drink. He didn't throw. Luego empezaron a llegar otro tipo de bartenders americanos que agitaban los cócteles. Entonces uno le dijo al otro, amigo, esto es el fin de la coctelería si estamos agitando los cócteles en vez de escanciarlos y enfriándolos de aquella manera, ¿no? But this technique disappeared from everywhere in the world. It was really down to one bar. Cocktail Bar Guadas in Barcelona continued this tradition. Entonces esta técnica como que desapareció, solo que se mantuvo y se siguió representando a un muy alto nivel en el Boadas de Barcelona, que todos conoceréis. And a few of the bartenders there were afraid it would be forgotten completely, and so they began seeking out people who teach about drink and saying, please, teach this technique. Now, almost any bar in the world, again, you can see this, and it is a beautiful art. And what you get is a drink that is mixed like shaking, but clear as stirred. Ahora algo más, que existe mucho. You might need to do some translation. Okay. I need something, no? Maybe. I was just saying about when you throw a drink, it is as clear as stirring, but as well mixed as shaking. Okay. Lo que se busca cuando estamos escanciando es mezclar las bebidas, airear las bebidas. Como sabemos, el vermut pasa un tiempo en barrica, entonces lo que necesitamos es revivir un poquito las bebidas, y con el agitado como que nos cargamos mucho más rápidamente las bebidas. ¿Sí? ¿Eso es lo que he dicho? Play. I was talking about how the technique was ¿Se habla de bodas? ¿Hay seis bodas? The technique was not nice. The teachers to keep teaching it. Bueno, y ahora esta técnica, la técnica del escanciado ha vuelto completamente. Está muy presente en España, en Japón, en Estados Unidos, en Inglaterra, un poco en todas partes. Todos los cocteleros nos encanta enseñar nuestras artes y técnicas. Years ago, in 1990, I was a student in New York. I got a job as a waiter in a good restaurant, the Rainbow Room. Tuve un curro en los 90 en el Rainbow Room y iba a trabajar. The bartender there, he loved to teach. El
barman de ahí le encantaba enseñar. I was walking by the service bar one day, and he says to me, "Hey you, Iba caminando por el service bar y me dijo, hey tú, you want to see how I flame a twist?" ¿quieres ver cómo flambeamos un twist? And that was how I met Dale de Groff. Y así es como conoció a Dale de Groff. As he showed me this technique to warm the peel. Y él enseñó esa técnica para I had a technical difficulty with that one. esa muy difícil técnica, ¿no? Nos está costando. That's the first one that's gone flat. Yeah, about 10 years. Yeah. Lo estoy haciendo antes ya, nos hemos quemado todo el pecho por la mañana y ahora... Well, there's wind. Let it profile. And now, there is one technique when I became a bartender that I use that he did not. And that's, you saw me flame the twist, you saw me put in the twist. But I don't like the taste of the twist with match or lighter. Habéis visto que lo que ha hecho es flambear realmente la piel y echarla directamente en la bebida. Pero realmente no nos suele gustar mucho el sabor que nos podría dar el mechero, el sulfuro, las cosas de las cerillas y de los mecheros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es de otra manera. So the twist that I flamed is not the one that I dropped in the glass. The twist I flamed is still in my hand. Entonces, el twist que voy a echar en la bebida no es el que quemo. Realmente, lo único que quiero aportar en la bebida es el flambeado, son los aromas un poquito quemados. Si le echo la piel también, va a saber demasiado quemado, se va a poner una parte negra en la superficie de la copa y no es lo que estamos buscando. When I flame, I cut two, I put one here. ¿Qué? ¿Has visto, Carlitos? Luego te enseño. The reason is very simple. Would you like to test? Ahora ofrece probar esa piel, digamos, suave. After flaming, if you taste that peel, it's not a good flavor. Después de quemar las pieles y las probamos, realmente nos damos cuenta que está malísimo, que no nos gusta esto. Lo que nos gusta son los aromas de la naranja carbonizados, ¿cierto? Carbonizados, el carbónico y el quemado, flambeados en la copa, pero no propiamente el sabor de la piel con... Bueno, hemos entendido. What is this orange today? Normalmente se suele quemar todos los pelos y las cejas, pero hoy no... Ahora sí, ¿no? Nos va a pasar para que veáis si os gusta realmente ese aroma quemado, que no es lo que queremos en la copa con la piel, solo queremos... This is a very different aroma than the regular twist. Un aroma muy distinto al twist regular que hacemos. Moving back to the history, Volviendo atrás en la historia, since you gave away my martini, hasta antes que le haya quitado su martini, se lo di a François Montic, he deserved it. Okay. I do another one for you right now. The first recipe for the martini contest, 1888, Harry Johnson's Bartender's Manual. 1888, en el manual de Harry Johnson, la primera mención del rey. But he had a few recipes. Tenía varias recetas. He also had the Marguerite, which was the parent of the dry martini. Estaba la Marguerite Cocktail, que era una familiar del Martini Cocktail. The Turf, which was another close variation. El Turf Cocktail, que era con otra variación. Absenta. And one that I missed, the Bradford a la Martini, which was a shaken martini.
Ok, el turf cocktail era agitado. Bradford agitaba ya el martini en el cóctel. So, but the dry martini, the first time there was a dry martini in print was 1895, but I can't find it again, so I'm showing you the 1896 mention of it, which was the same. This Broadway actor goes to a bar, he says, dry martini, and he steps out, and he comes back in, and there on the bar are 3 drinks. He drinks his, and he says, how much? 40 cents. Or 1? You order dry, 1, 2, dry. This was the first mention of the dry martini ever. La primera mención del Dry Martini nunca fue un cliente que fue a un bar, así lo he pillado todo bien, y entonces le dijo, ponme un Dry Martini. Y entonces el tío pues, le puso un Dry Martini, 2 Dry Martini, le puso 3 Martinis. Luego el tío se los tomó y fue a pagar, le dijo, ¿cuánto te debo? 40 euros, 40 euros. Sí, tío, estás en... 40 euros por un Martini, no. 1, 2, 3 Martinis, en alemán, German translate the text. No salía de aquí el francés, el inglés, Estoy flambeando. But this joke was so popular, they told it again for about 30 years. Pero fue tan divertida esa broma que la siguieron haciendo durante... Maybe it was a woman on a cruise ship, it was a couple going in all different stores. Y así se fue variando la historia y así es como también subimos la coctelería. Si te piden 1 y sirves 3, esto funciona. Like it was very appropriate because 30% of the bartenders in the United States were German at that time. Tiene sentido porque muchos, un 30% de los bartenders que estaban trabajando en Norteamérica eran alemanes. Por tanto, la broma de Lines by Dry aquí era más difícil de pillar, pero ahí se veía. I didn't say that. The rest were, a lot of them were Irish. So it does make you wonder about this, the most American of American drinks, when it was British gin, Italian, and then French vermouth, mixed by a German or Irish bartender. Where did the American come from? Podemos ver, el secreto está en la mezcla, con este perfecto ejemplo, ya que en Estados Unidos había muchos alemanes, el resto eran casi todos irlandeses, y vemos a un alemán preparando un trago con un gin británico, un vermouth italiano y en un servicio americano. Digamos, el secreto está en la mezcla, ¿no? Ah, no, the secret is in the mixer. In the mixer. The ice. The ice was the American ingredient. El secreto de la coctelería, obviamente todos sabemos que está en el hielo, está en el agua que va a cohesionar todo, y el hielo es americano. 1806, a man from Boston began the first commercial trade in ice. En 1806 hay un señor de Boston que es el primero que va a empezar a comerciar con hielo, que es ir a buscar grandes bloques de hielo y traer. He sold ice to Cuba, Martinique, to Cuba, Calcutta, India. En Calcuta, en la India, un poco en todas partes, el tío vendía bloques de hielo. And so in the mid-1800s, when you saw these American bars in Europe, that meant these were bars that served drinks made with ice. Y en Europa también podíamos ver en estas barras americanas, no las otras, las barras americanas. Sí. También se podían empezar a ver ese tipo de servicio con hielo. El hielo era algo muy nuevo. But the name Martini Cocktail, El nombre de Martini Cocktail, you might have heard many different stories of how it got its name. habréis oído 400 historias, bueno, muchas historias. ¡Qué exagerado! Named after a bartender, named after a rifle.
si lo inventó un bartender, que si lo inventó un rifle, que no sé muy bien lo que es, pero un pintor, que si... cualquiera, 1000 historias. But the truth is, as we saw, the drink was born around 1888. By 1904, Martini and Rossi was already advertising in the New York Times to remind people that if it wasn't made with Martini, it wasn't Martini. Y en 1904 podemos ver el gran efecto tan importante hasta el día de hoy, en el cual realmente en el New York Times publican que el Martini cóctel, obviamente se llama Martini, se tiene que preparar con vermouth Martini de la casa. And even here, Aquí the también, first time, with the big M, but vermouth, small v, aquí eso es, veíamos la pequeña, la minúscula para vermouth, which meant this was the name of a brand. que después se convierte en el nombre de una marca, con mayúscula. Not as romantic, is it? No es muy romántico, pero es la realidad. Today, so many people, when they teach about the martini, they tell you exactly how the martini is made. Hoy día muchas veces gente que explica cómo es el martini te dice, esta es la manera de hacer el martini. That's new. Esto es nuevo. Back in the old days, every bartender had his own martini, a little different each touch. Antes, cada bartender tenía su propio toque para preparar el martini. Entonces todos preparaban y todos le daban algo más. A little absinthe, a little Merlot, Curaçao. Pasaba distintos elementos. One that I like Lo que le gusta mucho is Pedro Chicote's es el recipe. chicote. Aquí tenemos el libro que está ahí, aquí, ¿verdad? Firmado y todo. Entonces podemos ver un poquito la receta con gotas de naranja de orange bitters, con maraschino, con oliprat para el martínez y ya como cambiamos con exactamente el martini cocktail que hemos hecho aquí, cambiando la piedra del limón por la naranja. And this has the elements of the pink gin, Pinkers, which was popular with the Old Navy. Y es cuando empieza un poquito esas bebidas más rosas, eso le va a aportar la angostura, ¿verdad? En color, y que tanto gustaban en la marina, bebidas más fancy, más divertidas. And I highly recommend this one. It is a very good martini. Y realmente él recomienda este martini cóctel de Pedro Chicote, es su favorito. But only if the vermouth is fresh. Pero algo que es muy importante es que el vermouth sea fresco. Especially drink it. Ya lo hemos solucionado, gracias. Ya un buen sip de Smith. I have a fresh bottle here. I have some that I opened 8 months ago here. Tiene un vermouth fresco aquí y tenemos uno que he abierto hace 8 meses ahí. Vermouth is about the same strength as a Bordeaux wine or a strong Rioja. Tiene la misma carga alcohólica que tendría un vino de Burdeos o un Rioja. You open the bottle, you put it down for a week, you drink it, Abres la botella, la dejas abierta durante una semana, te la bebes luego. you go to a bar, they have a pour spout Vas a un bar, tienen todas las botellas con coolers for 2 years. desde hace 2 años. That is why the martini it went from 1 part gin, 1 part vermouth to 15 parts gin and no vermouth. Eso es un poco como se convirtió el martini en todo puro gin y nada de vermouth. Todas las botellas estaban abiertas con los coolers, por lo tanto se evaporaba. ¿Para qué vamos a echarle vermouth? I know Charles will tell you in a little bit, it was actually just because people really liked the gin. Charles ahora mismo nos contará en cuanto le dejemos, porque estamos aquí insistiendo, que realmente a la gente lo que le gustaba era el gin. ¿Para qué vamos a echarle vermouth que tiene una carga alcohólica menor, ¿no? Si tenemos un destilado de 18 y uno de 44, pues déjate el de 18 y trabaja el de 44. Lo que estábamos buscando era alegría. Aquí está poniendo los dos distintos. Smell. El borracho.
pues vais a ver los dos, vais a ver uno que huele y el otro que ha desaparecido realmente, o sea, es muy leve y ese sería el mismo efecto que tendríamos en la copa, cosa que no podemos permitir. Importante tapar las botellas, tener las botellas tapadas. Harry Craddock, this boy actually bottled his own martini cocktails. Ok, pues Harry Craddock en el Savoy en Londres, él ya embotella su dry martini, ya todo. I'm often asked about this mixing glass that he's using with the stem. Ok, y también empieza a utilizar este vaso mezclador, pero que tiene un pie, es más así. De hecho, guay, But this was to be used as shaker. Era utilizado como coctelera también. Okay. Here's the whole school. Aquí tenemos una escuela. They're all learning in 1934 how to use this stem glass and cup. Pero realmente era casi lo que utilizaba, era más algo parecido a eso, realmente lo que trabajaba. ¿Vale? En la foto no se ve muy bien, pero es así, un vaso de vaso mezclador así, o el típico Boston Glass que conocemos todos, y a pie. Though it is forgotten now, both for shaking and stirring, it would let you work without putting both hands on the shaker, so it would stay colder. Okay, But when you were stirring, you would hold the bottom and stir. Podías, se utilizaba el pie para poder enfriar y apoyar realmente lo que es la bebida, así, sin tener que tocar la copa, y no estabas agitando y calentando la bebida al mismo tiempo. Okay, igual que... As I said, today people will tell you exactly how a martini has always been made, but when you hear that, remember, in the 1950s, people who loved martini cocktails were furious because bartenders stopped using the drum of absinthe. Seguiréis oyendo que cada bartender te va a decir que trae martinis de una manera, y en 1950 vamos a ver cómo el martini empieza a cambiar porque empiezan a utilizar absenta. Se vuelve una martini crate, todo el mundo le está gustando mucho. You may have heard the Vesper, one of the most popular variations of the martini cocktail, was invented by Gilberto Bretti at Duke's Hotel in London. There's only one problem with that story. When the drink was invented, Gilberto Bretti was 15 years old. Está el Vesper Martini, que es la variación más conocida del Dry Martini, sobre todo por las películas de James Bond o de Casino Royale. Y realmente se lo otorgan a un tal Gilberto, pero la fecha de la película y del supuesto bartender que lo ha hecho, pues en ese momento el tío tenía 15 años. O sea que realmente no pensamos que haya sido Gilberto quien haya inventado el Vesper Martini, no. Con 15 años, no. The truth is, it was invented by Ian Fleming. Lo inventó Ian Fleming, que es el guionista y el escritor y inventor de James Bond. In Jamaica. En Jamaica. He wrote inside a copy of Casino Royale back to a friend who was there about the birth of the drink. And it got its name because of the time of the daily evening prayer, the hour of Vespers in the Anglican Church. Ok, ¿habéis entendido, verdad? El Vesper viene un poco a raíz de una conversación que tiene Ian Fleming en Jamaica cuando lo inventa, y seguramente se habrían quedado hasta muy pronto, y está esa palabra vespertino, se dice, en el sistema de curas y tal, de rezar, pues de ahí viene un poquito el nombre viene de ahí porque lo inventaron un poco a prontas horas de la mañana, y escribió en el guión de Casino Royale pues esa historia. The servant would come every evening and say, "What can I bring you for Vespers?" El camarero llegaba y les preguntaba, ¿qué os puedo traer para Vespers? En ese momento vespertino. Y aquí tenemos variaciones de martinis. Dirty, con un poquito de jugo de las olivas, el Bronx, zumo de naranja, fresco siempre, el Gibson, en vez de aceituna o limón le vamos a echar una
40. This is actually a very short list. I found 200 variations on the martini from before 1940. Hay más de 200 variaciones desde antes de 1940, pero ha traído unas poquitas, pero hay más de 200 variaciones. Por lo tanto, el martini es vuestro en el escenario. That's because the combination of gin and vermouth is not the finished product, but it can also be the beginning. Y eso es porque la mezcla de la ginebra y el vermut no son productos terminados. Esto no es un producto para ya tomar solo, sino que es para combinarlos. Por eso hay tantas miles de variaciones y las que nos quedan. Unlike this presentation, because that's the end. Odio esta presentación porque esto es el final. Ok, thank you. Vamos a pasar ahora a Charles Maxwell. Si nos dais 10 minutitos que resetemos y demás.